Bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Monte Ávila en sus 21 años. Hoy es 3 de diciembre de 2020. Transmitimos a través del pool de medios digitales de la Universidad Monte Ávila, Radio UMA, el canal en YouTube de UMA TV. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y activar las notificaciones en esa campanita que tienen allí. Nos acompaña la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Monte Ávila, Magíster Alexander Ranzolín de Marius, el director de la Escuela de Educación, Magíster Francisco Blanco, y la secretaria de Facultad, licenciada Anmarila Riva. Agradecemos la participación de todos conectados desde diversos puntos de Venezuela y del mundo. La lección inaugural de hoy lleva por título El reto personal del maestro. Estará a cargo de un profesor, de un docente, el magíster Ferran Riera Pavón. Haré una breve reseña de su trayectoria académica. El magíster Ferran Riera Pavón es ingeniero técnico de telecomunicaciones. Tiene maestría en educación secundaria, ha tenido participación presencial en equipos de cooperación y proyectos de soporte a la educación, ponente en los Congresos Internacionales de Educación de Madrid y en el Congreso Nacional de Delegados de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. También ha sido profesor en cursos de formación de profesorado. Actualmente se desempeña como director pedagógico de los colegios Lisach y La Gleba del Obispado de Vic, profesor de Ciencias Experimentales en la Universidad Abad Oliva. Podemos comenzar con unas palabras, con unas reflexiones que den contexto a este tema como puntos de interés para el docente. En primer lugar, frente al complejo panorama que vivimos, ¿qué implica redescubrir nuestra vocación educativa en cuanto al compromiso, la adaptabilidad, formas de comunicación tecnológica y humana? En segundo lugar, ¿por qué seguimos en pie frente a la misión de educar? ¿Es suficiente con la mística, con las ganas de enseñar, o hace falta algo más? En tercer lugar, la educación es corresponsabilidad. Entender los procesos de enseñanza-aprendizaje como el eje central de la sociedad que exige actuar en sinergia, el individuo, la familia, el docente, el alumno, sistemas y políticas de Estado. Y en cuarto lugar, la experiencia de vivir invadidos por la tecnología en el ejercicio educativo, cuando la tecnología era una opción y ahora parece que es la opción. ¿Estamos realmente preparados? Escuchemos las palabras de la decana de Facultad de Ciencias de la Educación, Magíster Alexandra Ranzolín de Marius. Buenas tardes. Quisiera extender un saludo a todos los participantes de nuestra lección inaugural. Solo quisiera comentar que este acto es para nuestra universidad y para la facultad el momento en el que ofrecemos algunos hitos que marcarán nuestro trabajo a lo largo del año académico y que también implica un espacio de reflexión importante sobre distintos temas de interés del quehacer educativo. Debido a la situación que estamos atravesando, como comentaba Roberto anteriormente, hemos visto la importancia de recuperar la trascendencia que tiene la educación para nuestra sociedad, para el crecimiento de la persona y especialmente para el maestro con mayúscula, que es aquel conocedor y aquel que ofrece una ruta para transitar el camino educativo de cara inicialmente a sus estudiantes. Por ello, es evidente la importancia de promover la conformación de verdaderas comunidades de personas y saberes, como es el lema de la misión de nuestra universidad, de la Universidad Monte Ávila, en el que sea posible compartir experiencias destinadas a la búsqueda de la verdad. Hemos expuesto algunas interrogantes que no surgen de una abstracción, sino que son parte de la vida de quienes estamos en la labor como formadores. Bienvenidos, damos la palabra al profesor Ferran para que nos ayude, nos permita profundizar en estos temas. Buenas tardes y buenas noches aquí en España, buenas tardes ahí en Venezuela. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Monte Ávila la invitación y en concreto a Alexandra Ranzolín por esta invitación y por esta posibilidad de dirigirme a ustedes. Y quiero empezar
Pues quiero empezar pidiendo perdón, y sé que eso no se hace. Es contrario a cualquier manual de buen conferenciante. Y les pido perdón por no comprender del todo la situación. Recibo una newsletter mensual sobre la situación en Venezuela. Esta semana he estado más atento. Tengo amigos allí. Ahora tengo más amigos, porque he conocido a Alexandra y a su marido. Pero me doy cuenta que sigo lejos de comprender. Y creo que ustedes se merecen a alguien que irrumpa en sus casas, en sus trabajos y que no esté lejos. Reconozco que esta es la charla sobre educación que más me ha costado preparar en mucho tiempo. No me serviría ni me sirve tirar de otras conferencias hechas, desempolvar discursos educativos que ya he hecho otras veces. He andado muchos días preguntando a personas que trabajan en cooperación internacional, a conferenciantes que suelen venir por Latinoamérica. He preguntado a mis amigos venezolanos, ¿qué puedo decir yo a profesores, a futuros profesores que trabajan y trabajarán como maestros cobrando un sueldo 100 veces menor de lo que un hombre necesita vivir? ¿Qué debo decirles? ¿Y qué puedo decirles? Y les prometo que en muchos momentos he dudado si no tenía que declinar la invitación a dar esta charla. Y al cabo de los días, lo que me ha sucedido es que no sabía cómo ordenar y encaber todo aquello que se me ha ido agolpando en la cabeza. En este sentido, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y que el medio no lo pone fácil, les planteo una lección en la que tengo la intención de pasear por espacios y lugares y tiempos educativos. Paisajes que les puedan ser sugerentes y dejarles, como no puede ser de otra manera, a ustedes el posterior desarrollo de la propuesta que la propuesta les pueda provocar. Quiero empezar esta lección inaugural precisamente por este punto, por el que he empezado. Es imposible la educación sin misericordia. El maestro es alguien que siempre está ante la desproporción entre su capacidad y la naturaleza del objeto de su tarea, de la tarea a la que está llamado, como yo hoy. Díganme si no hay mayor desproporción que esta. Un hombre limitado, con una capacidad limitada de amar, con una capacidad limitada de conocer la verdad, con una capacidad limitada de ser justo, con una capacidad limitada para comunicar la belleza. Ante un niño con un deseo infinito de amar y ser amado, con un deseo infinito de conocer la verdad, con un deseo infinito de belleza y de justicia. Se trata de una desproporción estructural, la misma que percibe un padre, si no ha perdido toda su sensibilidad humana, cuando le ponen por primera vez en sus brazos a su hijo. Decía Tagore, cada vez que nace un niño sabemos que Dios no ha perdido la confianza en la humanidad. Hay que decirlo alto y claro y desde un inicio. La tarea educativa, desde el principio, en su origen, es una tarea cuyo eje es la misericordia. Es una tarea que requiere desde su origen, como hemos visto al empezar hoy, de esta misericordia. De hecho, lo que los maestros vivimos en el aula, en la relación educativa, es reclamo constante a la misericordia. Ojo, eso depende de cómo lo vivamos. Y eso puede ser muy agotador. Un educador no es un coach, no es un mero acompañante que muestra destrezas. Quien educa solo lo puede hacer en la medida en que es testigo de esta misericordia, y yo siempre digo, en una doble dirección. En primer lugar, el educador está llamado a testimoniar la experiencia original de la realidad, la sorpresa porque las cosas existen, por el hecho de que las puede conocer. La alegría de conocer es la alegría de alguien que descubre que otro ha pensado en él, que le ha dado la posibilidad de comprender y de conocer. El maestro es testigo de este impacto. Cada uno se enamora de las cosas y cuando se enamora de lo que explica, de la belleza, de la verdad que envuelve todo lo que explica,
y más aún cuando se enamora uno de otro, se descubre a sí mismo querido y merecidamente, agradecido por esa existencia que no preveía antes. Y en segundo lugar, la mirada misericordiosa del adulto expresa que el propio mal o la incapacidad no son la última palabra sobre la vida. En la evaluación, por ejemplo, el maestro es testigo precisamente de esto. El alumno puede suspender y el adulto sabe que su error o su falta de adecuación hacia lo que se le pide no es la última palabra, porque tampoco lo ha sido para él. De esta forma, la evaluación, como dice Franco Nembrini, se convierte en el lugar donde la misericordia y la verdad se encuentran. Todo esto que he descrito, ¿no?, implica el verbo más importante, y ahí empiezo en el segundo punto de la charla, que es la mirada sobre los alumnos. La mirada sobre los alumnos es la mirada sobre nosotros mismos. Digo que el verbo más importante que existe en educación, esto lo dice Gregorio Luri, existe mucho, que es un pedagogo español que para nosotros es un tipo muy interesante, ¿no? Dice que el verbo más importante no es el escuchar en educación, ni hablar, ni programar. Todo eso son actividades que están dentro del gesto educativo. El verbo más importante es el mirar. Mirar de qué modo miramos a nuestros alumnos. ¿Qué tipo de mirada necesita un chico, una chica, para que sepan que son esperados en su dificultad, en su necesidad de ser mejores, de ser más hombres y mujeres, de llegar a ser adultos? Cuando un niño juega delante de su padre y de su madre, ¿qué dice? En el parque, cuando se pone a jugar delante de ellos, supongo que allí igual que aquí, el niño dice, mírame, mírame. Gregorio Luri nos recuerda que uno de los deseos más profundos del corazón humano es el que se expresa en esta petición, mírame. Y uno de los mayores dolores es ver la mirada indescifrable del rostro sin vida del ser amado. Yo añado, hay otro dolor que se le parece tanto y es tan agudo, que es la mirada indiferente de aquel del que tú esperas que te ame. Todos necesitamos ver cómo quien te ama se sorprende de nuevo al verte, al mirarte. Cómo te dice, qué alegría volver a verte, qué alegría que estés aquí, cómo te estaba esperando. Camus, en su texto El primer hombre, decía, hablando de su profesor Germain, en las otras clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba a un ganso. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándoles que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del profesor Germain sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. ¿Se entiende? Esto es cómo miramos. Es juzgarlos y mirarlos dignos de descubrir el mundo. Esto es amarlos. ¿Cómo educamos la mirada para que pueda captar la totalidad del alumno? En esa mirada misericordiosa, la totalidad de la vida, de tu relación con él. Una mirada que exprese todo lo que esperas de él. La necesidad de saber, que tú tienes, de saber dónde está. Una mirada que te dice, te estaba esperando. Hace días que no vienes al colegio. Te estaba buscando porque lo que te quiero decir hoy es importante para tu vida. Pensad que si uno no recibe esa mirada en el lugar en el que está, pierde el interés por ese lugar. Si un hombre no recibe una mirada así en el lugar donde está, a ese hombre le deja de interesar el lugar donde está. Pero la mirada sobre nuestros alumnos no es ajena y no es independiente de la mirada sobre nosotros mismos. Si entramos en clase compadeciéndonos de nosotros mismos, de nuestra mala suerte, de nuestra desdicha, nuestra mirada encerrará a nuestros alumnos en su propia suerte, en su propia condición.
Si entramos en clase rencorosos con la vida, enfadados por lo que se nos ha quitado o lo que nos falta, miraremos a nuestros alumnos como sujetos que forman parte de ese malestar. Si por el contrario el maestro entra en clase consciente de su dificultad y de la necesidad de ser amado, en esa dificultad, la mirada sobre el alumno será de petición. Si entra en clase esperanzado, lanzará a sus alumnos una mirada que les permitirá a ellos esperar también. Si entra confiado, pese a todo, en el bien de la vida, mirando su incapacidad, límite y dificultad con simpatía, reconociéndose perdonado y amado, ayudará a sus alumnos a confiar en la vida. El profesor es testigo, como decíamos antes, de cómo se mira a sí mismo y cómo mira la realidad. Y esto que les acabo de decir es igual en todo el mundo, sean cuales sean las circunstancias que el profesor vive. Tercer punto es el reto educativo hoy. Claro, el título de esta charla es el reto personal del maestro, ¿verdad? Convendrán conmigo que sobre la mesa, ¿no? Y si hablo demasiado rápido me lo dicen, ¿eh? Convendrán conmigo que sobre la mesa acabamos de poner un reto que podríamos resumir de esta manera, ¿eh? La mirada del profesor sobre la realidad y sobre sí mismo es el reto, ¿eh? La mirada del profesor sobre la realidad y sobre sí mismo que le permita mirar a sus alumnos con la misericordia que necesitan para ser educados, ser ayudados a ser adultos. Es el reto. Pero no quiero dejar esto aquí, porque pese a que me parece muy concreto esto, porque cada uno de ustedes puede hacer individualmente y comunitariamente ese trabajo, de ver cómo esa mirada se educa. De hecho, introduzco aquí un tema que es importante, que es el tema comunitario. Qué importante es que nos ayudemos los unos a los otros a mirar bien, a mirar de forma adecuada, ¿no? Digo que cada uno puede y debe hacer ese trabajo de identificar qué le ayuda, qué le permite mirar de una cierta manera a los alumnos cuando entra en el aula. Cuando entra en el aula y se encuentra con la circunstancia concreta de cada uno de ellos. Eso es muy concreto, no son palabras espirituales. Pero como decía, yo no lo quiero dejar aquí. ¿Acaso pudiera parecer que queda abstracto espiritual todo esto? Y me gustaría dejar esta imagen en ustedes. En educación no hay nada que sea solamente espiritual ni abstracto. En educación todo toma una forma, una carne, todo se encarna. Este reto que les he puesto delante debe acoger, debe incluir dentro muchos otros retos que cuando nos los encontramos como desafíos corren el riesgo, y esto sí que nos pasa a menudo, ¿no? Los retos que nos vamos encontrando cada día como desafíos corren el riesgo de atrapar toda nuestra atención y de alejarnos, si no se comprende bien el contenido de ese desafío, del problema original, de la cuestión central. Si les parece, voy a enumerar solo algunos de los retos, desafíos que me parecen comunes en todas las aulas del mundo. A estos deberemos añadir cada uno los que en su circunstancia viva. Primero, me parece, insisto, es un problema de pandemia mundial esto que voy a decir ahora, ¿no? El hombre en este mundo parece ser que es lo que hace y que lo que le define es aquello que es capaz de hacer. De hecho, está lleno de lemas educativos que sin mucho haberlo pensado o habiéndolo pensado de una manera determinada, confunde la educación con el conseguir hacer. Confunde la persona adulta con la que es capaz de hacer. Yo siempre pongo ese mismo ejemplo, ¿no? Me perdonarán si algunos ya lo han leído, algunos de aquí me conocéis. Hace años hubo ese famoso libro de Eric Fromm que decía ser o tener. Porque la dualidad, ¿no?, en la que se presentaba en la sociedad al hombre era esta, ¿no?
que el hombre, que parecía que el hombre que más era el que más tenía. Esto, después de las guerras mundiales y de las crisis globales, era evidente, ¿no? Y entonces se proponía que el hombre, sobre todo, se definía por lo que tenía. Hoy, si Eric Fromm hiciera ese libro, no lo titularía Ser o Tener, lo titularía Ser o Hacer. Porque el hombre rico de hoy es el que es capaz de hacer cosas. Al hombre que se le venera, que se le admira, es aquel que es capaz de hacer muchas cosas. Por los demás, por él mismo, etcétera, etcétera. Pero claro, esto es una dictadura terrible, ¿no? Estamos ante la dictadura de lo que eres capaz de hacer. Y que deja fuera de circulación a los incapaces, a los limitados. Nos deja de fuera de circulación a muchos, ¿eh? Observemos si entramos en el aula mirando y admirando tan solo por lo que son y somos capaces de hacer. Por otro lado, es una dictadura con consecuencias terribles, porque la dictadura de la utilidad se convierte en la dictadura de la imagen, en la dictadura de la pornografía, en la dictadura del uso del otro. Creo que esto, ciertamente, Alexandra, daría para un seminario muy largo, ¿no? A este reto o a esta circunstancia que nos toca vivir, yo añado otra, ¿no? Y es que la digitalización, perdón, de nuestra era, ¿no? Vosotros estáis preocupados, ¿no? Los que sabéis ahora al principio, la conectividad constante, la sobreinformación, todo este tipo de cosas aíslan. Esto se ha acrecentado en este tiempo de COVID y yo sé que les preocupa. ¿Cuál es el problema real de la digitalización? ¿Cuál es el problema real de los medios tecnológicos? Pues esto lo explica muy bien el responsable del CISTER en el mundo, el padre Lepori, el abad Lepori, que dice que la digitalización y el uso de la tecnología negativiza la espera y da pérdida, y con ella se pierde el valor del tiempo. Porque la cultura de acceso rápido a través de la imagen varía la concepción del tiempo. El ideal de la relación con la realidad ya no es el amor, sino es la rapidez, es la ausencia de espera. El tiempo ha dejado de ser el ámbito en el que puede pasar algo, en el que puedes sucederte algo correspondiente para tu vida. En un constante presente existencial, el joven no puede construir ningún relato, no se puede explicar a sí mismo, y la consecuencia vuelve a ser el aislamiento y la vida se convierte en una concatenación de fenómenos aislados. De nuevo, este punto merecería todo un curso para comprender más a fondo. Un tercer aspecto que veo importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Es el imperio de las categorías subjetivas. Ya no se habla de la verdad, sino de la verdad de cada uno. El propio parecer o sentimiento es el criterio personal con el que se mira todo. Si lo único decisivo es lo que tú sientes, poco tiene que decir la razón en la toma de decisiones. La primacía de la subjetividad sobre la objetividad da forma a un aislamiento existencial. Para el hombre de hoy, la comunidad ya no es el lugar de desarrollo de la persona, sino el sostén para la propia autorrealización. Y esto es importantísimo. De golpe y porrazo, la comunidad, el encuentro con el otro, es para sostener mi vida, pero no para realizar el crecimiento de mi yo, de mi persona. Un cuarto aspecto que me parece fundamental, y es el último que os cito, habría muchos más, es la desvinculación del amor y la razón. Esta desvinculación que vive el hombre actual del amor y la razón, y que se da, yo creo, de forma global en el mundo, reduce el amor a gestión emocional. Y el chico se percibe fruto de una gestión emocional y no de la gratuidad del amor. Todos estos puntos que he citado describen a un chico cuyos vínculos con la realidad y con el otro están rotos. Va a ser importantísimo en el colegio ayudar a que los vínculos con la realidad y con el otro se restablezcan. Decía María Zambrano que se ha perdido el nexo entre el hombre y la realidad. Pues bien, nosotros tendremos que dar las herramientas para que ese nexo se pueda construir otra vez. Y las herramientas son la capacidad, son la posibilidad
para que el chaval se comunique y comprenda lo que ve. Eso es la lengua, eso son las matemáticas, eso es el arte. Todas estas cosas son necesarias y no son superfluas. Son necesarias para que el chaval pueda volver a establecer esos vínculos. Cuidado, ¿no? Porque, de hecho, Bauman insistía en que la fragmentación social tiene su origen en la ausencia de vínculos. Y nuestros alumnos están así. Pero digo que cuidado, porque una situación de emergencia como la que se vive en Venezuela, porque para ustedes entiendo, diría yo, que el COVID es el menor de los problemas, o el COVID simplemente ha agudizado lo que ya teníamos como dificultad, ¿verdad? Digo yo que una situación de emergencia como la que vivimos puede provocar, si no se introduce la educación adecuada, una mayor fragmentación y aislamiento del individuo. Un individuo centrado en resolver el problema inmediato y viviendo la pertenencia a la comunidad como un sostén, pero no un lugar para aprender verdaderamente quién es. No sé si se sigue, porque mi imagen se ha congelado, ¿eh? ¿Qué decirle que sí? ¿Sí? Yo me salí. Sí, profesor, sí estamos en buena conexión. La imagen está congelada, pero el audio sigue llegando sin ningún problema. Adelante, profesor. Gracias. Perdón, ¿eh? Bueno, insisto en este punto, ¿no? Si no se introduce una educación adecuada, una situación de emergencia como la que vivimos, insisto, permite o provoca una mayor fragmentación y aislamiento del individuo, porque nos vamos a centrar solo en resolver el problema. Y cuando nos centramos solo en resolver el problema, la pertenencia a la comunidad, por ejemplo, deja de ser un lugar donde uno crecer, si pasa a ser el lugar donde uno sobrevive. Pero fijaros, ¿qué decía Saint-Exupéry, ¿no?, sobre cómo afrontar los problemas, ¿no? Saint-Exupéry, el autor del Principito, decía: si quieres construir un barco, no coges la madera, juntes a los hombres y distribuyas la tarea de cada uno. Si quieres construir un barco, primero enseña a los hombres la nostalgia por el mar amplio e infinito. Así el barco será más grande, más hermoso y más resistente. Ningún profesor puede serlo sin tener en cuenta la circunstancia propia, la suya y la del alumno. Eso es así. Sin partir de la circunstancia propia del alumno, sería de un irrealismo tremendo. Un profesor entra en clase y parte de la circunstancia propia del alumno. Faltaría más, porque lo va a buscar allí donde está. Ahora bien, ustedes no serían maestros si obviaran, si pasaran por encima de las dificultades que tienen ustedes mismos y sus alumnos para sobrevivir muchas veces en este momento en Venezuela. No podrían ser maestros si obviaran estas circunstancias. Pero para construir un barco que resiste los embates de la vida, primero es necesario mostrar la nostalgia del amplio mar infinito. Por tanto, para afrontar esas circunstancias, primero es necesario mostrar por qué merece la pena vivir, por qué merece la pena atravesar el mar bravo y la tempestad de la vida. Antes que enseñar las destrezas concretas y necesarias en la construcción de navíos, debemos enseñar por qué merece la pena hacerlo. Esto no debe hacerse una vez. No es que tú le enseñes una vez la nostalgia del amplio mar, ¿no?, y del mar infinito, y con eso tiene suficiente, ¿no? Esto lo debemos recomenzar cada día, porque la naturaleza humana es olvidadiza. La naturaleza humana de los hombres, de los hombres nos obliga a esto, a empezar cada día otra vez, a volver a mostrar este mar y esta nostalgia infinita. No me queda mucho, ¿eh? Acabaré con 2 puntos que me parecen importantes. El primero es el que a mí me parece en estos momentos, disculpen la subjetividad ahora, el que a mí me parece en estos momentos el desafío más importante. Para mí, el desafío fundamental que tenemos que afrontar en este tiempo coincide con el desafío que tiene que afrontar nuestro mundo y que yo lo visualizo cada vez más en la acusada falta de libertad.
No hay educación sin libertad. No hay integración ni acogida en el colegio si no hay libertad. No hay, insisto, educación sin libertad. Digamos que esta creciente falta de libertad se vive de dos formas. Por un lado, de una forma explicitísima. Cada vez hay menos libertad porque al poder no le interesa y se encarga de cercenarla de diversas formas, legislando, decidiendo sobre planes de estudio, otorgando a la administración del Estado el poder y la responsabilidad educativa. Cada vez ha sido más conculcada la libertad de elección de centros por parte de los padres. Al menos yo lo estoy viviendo de forma clara, lo estamos viviendo aquí en España. Y cada vez hay menos libertad en los planes de estudio. Se incorporan materias con currículum, a veces ideológicos y tantas veces obligatorios. Y después hay otra pérdida de libertad que me parece más grave. Y es una pérdida de libertad implícita. Porque se entiende, ¿eh? Porque la primera es explícita, es clara, ¿no? Ante eso, ¿no? La segunda es implícita. Vivimos en un mundo en el que cuesta mucho pensar diferente. ¿Qué libertad tiene realmente uno ante su vida o su muerte si vive en la dictadura de ser útil o de ser capaz? ¿Qué libertad tiene una sociedad que vive bajo la dictadura de identificar la igualdad con la fraternidad? ¿Lo que es justo y armónico es lo mismo que lo que es igual? Si confundimos lo que es justo y armónico con lo que es igual, ¿qué libertad tenemos? ¿Qué libertad tenemos ante la dictadura de la imagen, de la apariencia buena? Ante la falta del perdón, la exigencia de hacer bien las cosas. Solo esa exigencia, nada más. ¿Qué libertad tenemos ante un mundo digital que nos obliga a respuestas rápidas? A estar siempre a la altura. Cumplir inmediatamente con las expectativas. ¿Qué experiencia de libertad tiene nuestra sociedad, como la que describe Bauman, nuestra sociedad líquida, en la que los vínculos se han roto? ¿Por qué la libertad, para ser exaltada, provocada, requiere de la experiencia de la comunidad? ¿Por qué es así? Y entonces, ¿qué sucede cuando esa experiencia se ha roto? ¿Se entiende? Entonces, viviendo todo esto, ¿no? Viviendo todo esto, yo creo que nos jugamos mucho en que nuestros colegios sean espacios de libertad, en los que uno pueda ser quien es, uno pueda ser acogido en el punto en el que está y pueda ser acompañado en el camino de la vida. Y, como decía antes, a partir de la circunstancia presente. Ustedes están siendo reclamados a ser maestros en la condición que están viviendo. La circunstancia que afrontan o que afrontarán aquellos que serán maestros más adelante no es una dificultad para ser maestros. Es la condición para ser maestros ahora, para ser libres ahora y para educar la libertad ahora. Deben preguntarse, como yo debo preguntarme cada día, ¿quién me da esta libertad? ¿Dónde la puedo apoyar? Para no ser esclavo de mi límite, de la imagen que tengo de mí, de la circunstancia que me toca vivir, para poder vivir libremente esa circunstancia que es inevitable. Y el último punto, ¿no? Que me parece que no quería acabar sin él, es, me lo he titulado así, ¿no? Las fuerzas que cambian la historia son las mismas que cambian el corazón del hombre. No quiero acabar esta oportunidad que me han dado para dirigirles una palabra sin recordar, ¿no? Y sin tener en cuenta, ¿no? Su dolor y dificultad, que lo tengo en la cabeza y en el corazón. Las fuerzas que cambian la historia son las mismas fuerzas que cambian el corazón del hombre. ¿Qué significa que hoy, en Venezuela, haya hombres y mujeres que cada mañana salen al encuentro de sus alumnos, allí donde están, y que a cambio de un sueldo que no permite vivir, que no permite ni pagar la gasolina, no permite obtener lo mínimo que necesita su familia,
dedican su tiempo a educar y a enseñar. Esto significa que tan solo aquellos de ustedes que tengan clara la vocación de maestro podrán tener razones para seguir educando y con ello hermosearán, como dice el Papa, la grandeza de la tarea educativa. Los maestros de Venezuela son hoy importantes para todo el mundo, no solo para Venezuela, porque pueden mostrar al mundo la belleza y la nostalgia del mar infinito. Pero no solo es eso. ¿De qué sirve en la situación que ustedes viven perder el tiempo enseñando matemáticas, lengua, ciencias, historia, cuando lo que apremia parece que sea otra cosa? Y es que las fuerzas que cambian la historia son las que cambian el corazón del hombre. Y es verdad que tenemos que cambiar la historia, tendremos que cambiar tantísimas cosas, ¿verdad? Pues lo tendremos que buscar en las fuerzas que cambian el corazón del hombre. Les leo una carta de un alumno nuestro, de aquí, que nos explicaba lo que le había sucedido hace tiempo ya en el colegio, ¿no? Decía en la carta, en un testimonio que él hizo, decía: empecemos pues hablando sobre mis padres. Ellos se divorciaron cuando yo era bien pequeño, porque mi madre sufría malos tratos físicos, mentales, por parte de mi padre. Los dos exalcohólicos y exdrogadictos. Este es el primer punto. Ahora os hablaré de mí y de mi encuentro con estos profesores. Simple. Un chico más al que el Señor llamará a través de la realidad y de la obediencia que él pueda tener. Digo esto porque cualquier hombre que obedece a su corazón no se conformará con irse de fiesta, ni con fumar porros, ni con una amistad simple, ni siquiera se conformará viniendo a un acto de educación. No, pregunto, ¿quién o qué conforma el deseo del corazón del hombre? Os lo diré yo, el mismo que nos pone ese deseo. Seguimos pues hablando de mi persona y en cuestión sobre la educación que recibí. Todo empezó cuando tenía 12 años y con la llegada de unos profesores nuevos. Estos eran extraños, se veía en su manera de educar a través de la libertad, de la libertad mía y de ellos, y de la experiencia que ellos tenían, se veía, y en mi caso, se veía en cómo me educaron. Pues bien, lo hicieron con su propia vida y no con las palabras, con su manera de tratarse, de mirarse, de mirarnos. Fíjate que este chico habla de la mirada, educando al hombre partiendo de la necesidad de su corazón, de la necesidad de ser hombre y del conocimiento que tenían de las materias. Porque, como dice mi querido amigo, profesor, el problema de la vida es saber vivir. ¿Y cómo se consigue eso? Obedeciendo, mirando hacia atrás, desde un buen inicio. Cuando conocía a este profesor, él me dijo: tu problema es obedecer. Y le respondí con algo similar a: puede ser que tengas razón. En este camino he sido muy acompañado y desde mi punto de vista preferido por Dios y por estos profesores. Mi camino consiste en observar, comparar. Y dice: por último, quiero aclararos cuál fue el momento que iluminó mi vida. Justo en el momento en el que entraron esos profesores. Con la propuesta de educarme a la altura del corazón que yo tenía. Para mí, estos profesores han sido mis padres. Y cierro el testimonio agradeciendo ahora sí a mis padres biológicos mi existencia. ¿Entienden? Un corazón cambiado puede después cambiar el mundo. Y ustedes, a través de la matemática, de la lengua, de la historia, a través de enseñar la sintaxis, la gramática, la literatura, la física, colaboran a que cada alumno conozca dos cosas: su corazón y la realidad que le rodea. De hecho, lo que hacen ustedes es poner en conexión las dos cosas, permitiendo que lo primero, el corazón, se enamore de lo que tiene delante, de la realidad.
y permitiendo eso, generan el dinamismo que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y esa es la verdadera revolución a la que el maestro sirve. Muchas gracias. Gracias a ti, Ferran. Qué alegría poder compartir contigo este momento. Yo quiero dar las gracias también especialmente a todos los que nos acompañaron el día de hoy y retomo algunos aspectos que me parecen, de los muchos que nos dejó Ferran, algunos aspectos que me parecen interesantes también por lo que estamos viviendo desde la universidad, los profesores, los educadores, nuestros estudiantes que están también ya ejerciendo en las distintas instituciones educativas. Y de lo primero que nos nombraste o nos comentaste está el tema de que es imposible la educación sin misericordia. Un educador entonces no enseña solo destrezas, por eso hablábamos al inicio de el maestro como una figura central, y creo que nos has dejado un legado, Ferran, realmente importante para el camino que vamos a realizar este año y en adelante. Y por otra parte estamos llamados a transmitir la alegría de conocer. El conocimiento hoy no sé si puede malinterpretarse en el sentido de que genera un esfuerzo muy importante para la persona. Sin embargo, conocer es esa necesidad que tiene el ser humano a partir de las preguntas que se hace permanentemente. Entonces, tenemos que mirarnos y juzgarnos dignos de descubrir el mundo. Esta es una de las labores esenciales que tenemos también al entrar en un aula de clase. Por otra parte, el tema de la comunidad que nos ha señalado que implica también esa importancia de mirar entre todos, de ayudarnos a enterarnos de qué está sucediendo y hacer las cosas bien. Ya termino porque creo que la reflexión de Ferran, su lección es mucho más interesante que todos los puntos que yo pueda nombrar, además mucho más intensa, pero estamos llamados a ser maestros en nuestra realidad y ha dicho Ferran, los maestros venezolanos son importantes para todo el mundo, tenemos algo que decir. ¿De qué sirve entonces perder el tiempo educando en las condiciones a veces adversas en las que estamos moviéndonos? Él habla de la importancia de entender que las fuerzas que cambian a la historia o la historia son las mismas fuerzas que cambian el corazón del hombre. Y un último elemento que me pareció conmovedor fue cuando señaló que cada vez que nace un niño significa que Dios no ha perdido la esperanza en la realidad. Entonces, son siempre bienvenidos a nuestra universidad. Este tipo de encuentros para nosotros son centrales porque ofrecen esos hitos de los que hablaba al inicio y que muy bien ha expresado Ferran, que serán guías a lo largo del trabajo que vamos a realizar. Gracias, Ferran, por tu compañía, por tu amistad, por la alegría que transmites en tus palabras, y gracias a todos los que participaron el día de hoy en este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y si hay alguna palabra que añadir a lo antes dicho por la decana Alexandra Ranzolín de Marius, es la libertad. Yo me quedo con esa frase del profesor y maestro Ferran: no hay educación sin libertad. Luchemos cada día porque esa educación que impartimos, esa educación que formamos, esa educación que nos hace más grandes cada vez, se haga en libertad. Bueno, de esta forma damos por concluida la lección inaugural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Monte Ávila. Transmitimos a través del pool de medios digitales de la Monte Ávila, Radio UMA, y el canal en YouTube de UMA TV. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y activar esas notificaciones en la campanita que tienen arriba a la derecha. Muchas gracias por su asistencia. Presento por ustedes Roberto Ruiz Tobar. Buenas noches.